Gloria al Señor Jesús, gloria al Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de los Señores. Aleluya. Hermanos, muy buena noche. Vamos a empezar con la enseñanza que compete al día de hoy. Dios les bendiga a todos. Saludamos a los hermanos de la Iglesia Cristiana Sendas Antiguas de la ciudad de Cali y también a todos los hermanos y amigos que nos escuchan en los diferentes países del mundo, que escuchan la sana enseñanza, la sana doctrina, que se están conectando. Les bendecimos y que la gracia y la paz de nuestro Dios sea con cada uno de vosotros. Amén. Vamos a orar para el mensaje, hermanos, para dar inicio a este maravilloso mensaje que vamos a enseñar el día de hoy, la noche de hoy. Padre Santo, te damos muchas gracias, bendecimos tu nombre, te exaltamos, te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza, el imperio, la magnificencia y la excelencia. Todo honor, todo reconocimiento, todo tributo, toda adoración es para ti, Cordero Santo. Tú eres el poderoso Rey de Reyes, el todopoderoso Rey de Reyes y Señor de los Señores. A ti sea la gloria, a ti sea la honra y la alabanza en la iglesia, en la congregación, por los siglos de los siglos. Bendecimos tu nombre, Padre, y te pido en el nombre de Jesús que tomes el control de este mensaje. Te pido que tomes el control de mi vida, toma la rienda de mi vida. Dame de nuevo, dame inteligencia, dame de nuevo y poder y autoridad para predicar tu palabra con veracidad, conforme a tu Espíritu Santo, Señor, que sea tu Espíritu guiándonos a toda verdad y aún abriendo el entendimiento de tu pueblo. Te lo pido, Padre eterno, en el nombre maravilloso del que es nombre sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, el tema que he traído, el mensaje que hemos traído para esta noche, lo he titulado Las 7 dispensaciones. ¿Ok? Es el tema que vamos a desarrollar a continuación. La pregunta es, ¿qué significa dispensación? La palabra dispensación es un vocablo de uso teológico aplicado a la economía divina. Proviene del griego oikonomía o economía, que aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. Aparece en el libro de Efesios y aparece en el libro de Colosenses y en el libro de Corintios, dando más a entender una forma de administración. ¿Ok? Vamos a desarrollar qué significa este término que quizás de pronto muchos de nosotros no conocemos. La Biblia nos habla de 7 dispensaciones que a lo largo de la historia bíblica se ha desarrollado para Dios tratar su propósito eterno con el hombre. ¿Ok? Así que aparece 4 veces la palabra dispensación en el Nuevo Testamento, pero solo una vez con connotaciones temporales, como es el caso de 1 Corintios 9:17 y 2 Corintios 3:7, como vamos a leer a continuación. Así que la dispensación es un sistema establecido por Dios para regular la obediencia de los seres humanos para con Él en cuestiones de religión o moralidad. También se define como un periodo particular a lo largo de la historia de la salvación, en sus propósitos que Dios ha trazado con la humanidad. Existe una corriente doctrinal de la sana doctrina que se llama el dispensacionalismo. ¿Ok? Y este es un método de interpretación de la historia que divide la obra y los propósitos de Dios hacia la humanidad en diferentes periodos de tiempo. El dispensacionalismo no afirma que el ser humano puede salvarse por sus propios medios o que hay diferentes formas de salvación. No, más bien enseña y acepta que solamente hay salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, y lo que afirma la dispensación es que Dios tiene el control de todo lo que ha pasado a lo largo y ancho de la historia con la humanidad. Dios se ha trazado propósitos. ¿Ok? Y también demuestra que nadie puede salvarse por sí mismo o por méritos propios. Los dispensacionalistas interpretan la Biblia literalmente, y así tiene que ser, no añadiendo ni quitando. Amén. Es decir, su sistema de interpretación es el conocido sistema de interpretación literal de la Biblia, que incluye la gramática, la literalidad y la historicidad del pasaje a estudiar. Debe notarse que en la Biblia la palabra dispensación, que proviene del latín
dispensare, que significa distribuir, traduce dos vocablos griegos. Uno es oiakebeo, eso es como en griego, bueno, eso entenderán los griegos. Aquí tratamos como de pronunciarlo, que significa servicio, que aparece en 2 Corintios capítulo 3, versículo del 7 al 9. Y el otro es oikobouia, que significa administración, comisión o encargo, como lo describe el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 9 verso 17, en Efesios capítulo 1 versículo 10, en Efesios capítulo 3 versículo 9 y en Colosenses capítulo 1 25, versículos a los cuales vamos a mencionar, vamos a entrar en detalle, ¿ok? Vamos con el primero, 2 Corintios capítulo 3 versículos 7 y 9. Vamos a leerlo para que entendamos un poco más al respecto y a qué se refiere el apóstol Pablo. Dice en 2 Corintios capítulo 3, 7, 9: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con la gloria del misterio del Espíritu? Porque si el misterio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el misterio de justificación. El ministerio de justificación. Ahora 1 Corintios 9, 17 dice: por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. Efesios capítulo 1 versículo del 7 al 10 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria o de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea que la Biblia nos viene hablando desde la antigüedad del propósito eterno de Dios con el hombre, que ha sido la salvación y será la salvación, ¿ok? Y aquí lo dice en el versículo 9: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, ¿ok? Efesios capítulo 3 versículo 8 al 10 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Amén. O sea, todo eso viene de un propósito que Dios se ha trazado en sí mismo, ¿ok? Así vemos entonces que la primera dispensación es la dispensación de la inocencia, que vamos a estudiar a continuación. La segunda dispensación es la dispensación de la conciencia. La tercera dispensación es la dispensación del gobierno humano. La cuarta dispensación es la dispensación de la promesa en Abraham. Después viene ya Moisés con la dispensación de la ley, en la quinta dispensación. La sexta dispensación nos habla de la dispensación de la gracia, que es la que estamos viviendo actualmente, ¿ok? Y la última dispensación que nos habla la Biblia es el reino milenial, ¿ok? Esas son las 7 dispensaciones que vamos a estudiar en esta enseñanza. Hoy solamente nos limitaremos, si nos da el tiempo, a la dispensación de la inocencia, que es Adán y Eva en el huerto, y la de la conciencia, ¿ok? Vamos a Colosenses capítulo 1 versículo
24 al 25. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me ha sido dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Recordemos que todo lo que se hizo en la antigüedad, lo que se hacía en la antigüedad, lo que se daba y lo que Dios aportaba en los tiempos de la antigüedad, era sombra de lo que hoy día es luz, como lo confirma Colosenses, capítulo 2, versículo 15 en adelante al 16, verso 16 más exactamente. Amén. Amén. Y por eso vemos, hermanos, que Cristo en el antiguo pacto se da a conocer como el ángel de Jehová. Vemos que también Cristo se da a conocer en el antiguo pacto como el príncipe de los ejércitos de Jehová. ¿Ok? Colosenses capítulo 2, versículo 16 dice: por tanto, que nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. O sea, todo lo que se hizo en el antiguo pacto sería y es figura de lo que se cumpliría en Cristo. Lo mismo con las dispensaciones. Todo apunta al plan de salvación que Dios había trazado en sí mismo en Cristo. Amén. Como lo dice el libro de Efesios. Amén. Amén, gloria a Dios. Bendito es el nombre de Cristo. Amén, aleluya. Pues vamos a leer Efesios 1 del 7 al 10, por favor. Efesios capítulo 1 del 7 al 10. Miren lo que dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Así, mis hermanos, que la dispensación significa un periodo o economía, como lo indica en la traducción del término griego, que se refiere a la forma en que Dios ha interactuado e interactúa aún con el ser humano durante tiempos antiguos y durante cierto tiempo establecido para cumplir sus propósitos eternos, lo que se ha fijado en sí mismo. Amén. La palabra dispensación es un concepto que aparece, como dijimos, 4 veces en la Biblia, más precisamente en el Nuevo Testamento, y nos da la idea de comisión, nos da la idea de ministerio, nos da la idea de dispensación. Amén. Comisión, como lo leímos en 1 Corintios capítulo 9, 17. ¿Ok? Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Ok? Nos habla de dispensación en Efesios capítulo 1, versículo 10, cuando dijimos que Dios se propuso en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como también las que están en la tierra. Nos habla también de administración, como lo fija el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 3, versículo 2. Amén. Amén. Efesios capítulo 3, ese creo que no lo había leído, versículo 2, cuando dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Amén. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 25, también nos habla en sentido de administración. ¿Ok? Colosenses
capítulo 1, versículo 25, cuando dice: de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a nosotros, a los santos, a la iglesia. Amén. Y en Colosenses capítulo 1:25, esto tiene un doble sentido. Hace referencia a una persona en autoridad, la cual tiene en sí un arreglo o un plan o una función establecida. Y número 2, en referencia a una persona bajo autoridad, se refiere a una mayordomía o administración. Tiene estas dos connotaciones, esta porción de Colosenses capítulo 1:25. ¿Ok? El uso teológico moderno del término dispensación, como un periodo de tiempo durante el cual se prueba al hombre con respecto a la obediencia a una revelación específica de la voluntad de Dios. Sin embargo, las Escrituras sí distinguen entre la manera en que Dios manifestó su gracia en lo que se puede llamar el antiguo pacto y la manera en que ésta se ha manifestado desde la muerte de Cristo en el nuevo pacto, y hay diferencias consecuentes en los requisitos que Dios exige de los creyentes. Pablo tiene esto en mente cuando habla de las dispensaciones de Dios en Efesios y en Colosenses, como leímos anteriormente. Amén. Amén. Pero la Biblia nos habla, hermanos, de 7 dispensaciones. ¿Ok? La Biblia nos habla de 7 dispensaciones. ¿Cuáles son estas dispensaciones? Al principio de la prédica las enumeramos. ¿Ok? Y hoy vamos a enfocarnos en la primera dispensación, que es la dispensación de la inocencia. Generalmente hay 7 dispensaciones, obviamente, identificadas, aunque algunos teólogos creen que hay 9, otros cuentan solo 3, o tantos pueden contar como 37 dispensaciones. Pero la verdad, en honor a la verdad, la Biblia nos habla de 7. Así que en este estudio vamos a limitarnos a las 7 dispensaciones basadas en la palabra de Dios, que se encuentran en todo el trayecto de la Sagrada Escritura. La primera es la dispensación de la inocencia. Esta es la primera dispensación. Se llama la dispensación de la inocencia. Recuerden cuando Adán y Eva estuvieron en el huerto, ¿verdad? Sí. Adán y Eva vivieron 500 años sin pecado, en comunión con Dios, en relación con Dios. Tuvieron 500 años Adán y Eva en el huerto para colocarle el nombre a cada animal que vemos hoy día, para colocarle el nombre a cada planta. Amén. 500 años. En ese tiempo ellos andaban desnudos, no se avergonzaban, hasta que vino el tentador, entró, como por decirlo así, en la serpiente, tentó a la mujer fue seducida, se dio a la tentación, compartió el fruto prohibido con el hombre, y a partir de ahí pecaron, fallaron delante de Dios. ¿Ok? Esta dispensación de la inocencia, todos sabemos que ocurrió en el Edén. Adán y Eva tenían que obedecer el mandato de Dios, y ese mandato era de no comer del árbol, del fruto del árbol prohibido, con lo cual aseguraban ser ellos inocentes de pecado. ¿Ok? Pero ambos fallaron. Ellos antes de pecar eran como inocentes, eran como niños, no tenían conciencia de pecado, pero cuando accedieron al fruto prohibido, al árbol que estaba en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, a partir de ahí se colocaron entre el conocimiento de la ciencia del bien y del mal, y a partir de ahí esto es razón suficiente y base suficiente para que Dios empezara a juzgar al hombre. ¿Ok? Génesis capítulo 1, 28 al 30, dice la Biblia que Dios bendijo al hombre y a su mujer, y les dijo: fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgarla. Entendemos que por las Escrituras, Adán y su mujer fueron el primer matrimonio establecido por Dios en la tierra. ¿Ok? Multiplicados, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgarla. El pecado no fue que ellos tuvieron relación sexual. El pecado fue que ellos desobedecieron la orden de Dios de no acceder al fruto del
del árbol prohibido o el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice, y lo bendijo Dios y le dijo en Génesis 1:28, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. En el capítulo 2 de Génesis, versículo 15 al 17, dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podréis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeráis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta es la primera vez que aparece la palabra muerte en la Biblia, y es en boca del autor de la vida. Es la primera vez que aparece la palabra muerte, que es la consecuencia en sí de desobedecer a Dios, de desobedecer su palabra. Amén. En Génesis capítulo 3, del versículo 1 a 3 al 13, vemos en efecto la desobediencia, cómo se realizó delante de Dios. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del huerto o del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comieres, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Y dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol, porque el pecado entra por los ojos, amén, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Consecuencia del pecado. Versículo 7. Entonces, es a partir de ahí, hasta este entonces, Adán y su mujer tenían 500 años. A partir de ahí, Adán y su mujer viven 430 años más. Vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Porque la paga del pecado es la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Versículo 7 dice, de Génesis 3, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Obra de las manos, hermanos. ¿Quiere el hombre tapar su desnudez por sus propios méritos, por sus propios medios? Amén. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto, como muchos hoy en día lo hacen. Se esconden en la creación, muchos se esconden en las obras de sus manos, para quererse justificar delante de un Dios vivo, santo y verdadero. Versículo 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondiendo, dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses?
Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Hasta ese momento, mis hermanos, el hombre ya tenía 500 años que había vivido en comunión con Dios. Adán y su mujer estaban desnudos delante de la presencia del Creador. Pero una vez pecan, ocurre algo. Entra la muerte espiritual en la humanidad a partir de Adán y Eva. A partir de la desobediencia del hombre, entra la condenación a todos los hombres. En Adán todos mueren, dice la Escritura, pero en Cristo, que es el segundo Adán, todos son vivificados. Amén. Así que la primera dispensación, mis hermanos, conocida como la época de la inocencia, fue precedida de la creación y comenzó con la creación del hombre. Y la palabra inocencia sirve para designar la condición moral del hombre creado por Dios. Es como cuando un niño nace y empieza a caminar. Hasta cierta edad el niño es inocente. El niño no tiene conciencia de pecado. Si un niño va corriendo, caminando en la casa, jugando, y llega la visita y se le cae el pañal, el niño no corre a taparse. El niño sigue jugando, sigue caminando como si nada. En ese estado de inocencia estaban Adán y Eva antes de pecar. Pero lo importante es que conocieron y se dieron cuenta luego que pecaron que estaban desnudos delante de Dios. Y aparte de eso sienten temor, sienten culpa, sienten miedo y se esconden en medio de la creación, o detrás de la creación se esconden de la presencia de Dios. Entonces, mis hermanos, a partir de allí, de ese momento, el hombre muere espiritualmente y como consecuencia a la muerte espiritual entraría la muerte física. Pero esta precedida antes de un deterioro del cuerpo o envejecimiento, enfermedad, hasta la muerte. 500 años Adán y su mujer desnudos, en comunión con Dios. Y 430 años, como lo confirma Génesis capítulo 5, versículo 5, que los días de Adán fueron 930 años y murió. Es decir, que 430 años Adán y su mujer vivieron vivos físicamente, sí, pero muertos espiritualmente. Como muchos hoy en día están allá afuera, no han venido a Cristo. Tienen su religión, creen en Dios a su manera, van al trabajo, estudian, van a la universidad, hacen deporte, en fin. Están vivos, aparentemente todo el mundo dice, están vivos, sí, pero físicamente. Porque el vivir no consiste, mi amado hermano, en respirar, en que tu corazón esté palpitando, tus riñones estén irrigando líquido y tu cerebro produciendo neuronas. El vivir consiste en estar pegado a Dios, amén, estar identificado con Cristo. Amén. Ellos perdieron su comunión, perdieron su común unión, dejaron de estar unidos a Cristo por causa del pecado. Porque lo que separa al hombre del Creador es el pecado. Llámale idolatría, llámale adulterio, llámale fornicación, llámale mentira, llámale envidia, llámale murmuración, llámale lo que sea, robar, matar, hurtar. El pecado rompe la comunión con Dios. Y esto fue lo que pasó precisamente con nuestros padres Adán y Eva en el huerto. Esa comunión fue interrumpida por causa del pecado. Esa común unión que había entre Dios y el hombre fue interrumpida a causa del pecado. Dejaron de ser inocentes delante de Dios. Amén. Así que, mis hermanos, en esta dispensación de la inocencia, los mandatos de Dios eran, número 1, poblar la tierra con hijos. Número 2, sojuzgar la tierra.
tener mayordomía, gobierno sobre la tierra. Número 3, tener dominio sobre los animales. Número 4, cuidar el jardín. Y número 5, abstenerse de comer del fruto del árbol de conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Dios advirtió al hombre acerca del castigo de la muerte física y espiritual si desobedecían su palabra. Esta dispensación tuvo un tiempo corto y llegó a su fin por la desobediencia de Adán y Eva al comer el fruto prohibido y su consecuente expulsión del jardín de Edén. ¿Cuánto duró esta dispensación? 500 años. Desde que Adán y su mujer Eva pecaron en el huerto al desobedecer la orden de Dios y único mandamiento para aquel entonces, hasta su muerte pasaron 430 años. De ahí, desde el momento que pecaron a la edad de 500 años, Adán y Eva vivieron como zombies, como cadáveres en vida, vivos físicamente, sí, pero muertos espiritualmente, como muchos hoy en día, si no han venido a Cristo. Según los estudiosos y eruditos de la Biblia, Adán y Eva duraron ¿cuánto tiempo? 500 años en el huerto, desnudos, sin pecado, sin culpa ante Dios, en comunión con Dios. Esta comunión era a través del Espíritu. Y es tan pronto cuando pecan que empiezan a morir. Empieza la muerte a trabajar en la humanidad. Y a partir de ahí viven 400 años más y mueren. Amén. Es decir, vivieron 430 años vivos físicamente, sí, pero muertos espiritualmente, como dijimos, como muchos hoy en día. Amén. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es la muerte. El salario por vivir una vida sin venir a Cristo, sin arrepentirnos, es la muerte. Y la muerte es la exclusión entre el hombre que es pecador y Dios que es santo. Amén. Amén. Dios no manda a la gente al infierno. La gente se va solita al infierno y a una condenación por no venir a Cristo, por no venir a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 12, vamos a explicar bíblicamente esto. Romanos capítulo 5, versículo 12. Si lo encontró, dígame. Amén. Dice Adán y Cristo, hay un título, ¿verdad? Amén. Adán es el primer hombre en el primer huerto, el huerto de Edén. Y Cristo es el segundo hombre. Adán desobedece en el primer huerto, el huerto de Edén, y Cristo obedece en el segundo huerto, en el huerto de Getsemaní. Y decide ir a la cruz del Calvario en obediencia al Padre, no estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojándose a sí mismo, tomando forma de siervo, fue y murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre entró el pecado al mundo, por un hombre, por esa desobediencia de ese hombre llamado Adán. Y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hermanos, el pecado que cometieron nuestros ancestros, nuestros padres Adán y Eva, no se quita con agua bendita. El pecado no se quita con creer en Dios solamente, con tener una religión. El pecado se quita con arrepentimiento, con la sangre de Cristo, cuando venimos a Él. Amén. En arrepentimiento. Amén. Versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Ya está bien?
Versículo 13 dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Ok? Adán es figura o sombra del que había de venir, porque el pecado entró por el hombre, el primer hombre, por la desobediencia, pero la vida, la salvación entró por otro hombre, por Cristo. Amén. El que había de venir, Cristo, y que vino y murió por ti y por mí en la cruz. Verso 15 dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Ahí lo está transmitiendo? Perdón. Se acabó de traer, pastor. No. Cortémosla y si algo hacemos segunda parte.